Hola chicos, seguimos con estos videos de la primera clase, en realidad es la segunda, pero este primer tema teórico. Y vamos a hablar un poco más profundamente de los ácidos nucleicos. Ya habíamos visto un poquito en el primer video que son macromoléculas constituidas por nucleótidos. Existen básicamente dos clases, el ADN, ácido desoxirribonucleico, vamos a ver por qué este nombre, y el ARN, ácido ribonucleico. ¿Qué importancia tienen estos compuestos para cualquier organismo vivo? Perdón. Que contienen la información genética de ese organismo. Todo lo que nosotros somos, lo que nos ven o lo que no se ven, pero que somos, por ejemplo nuestra personalidad, cómo funciona nuestro hígado, cómo metabolizamos ciertos medicamentos, por ejemplo. La información de todo eso está contenida en el ADN. Esto se resume en lo que se llama dogma central de la biología molecular, que lo van a ver más adelante en genética, que es que el ADN, que es el que contiene nuestra información genética, que no puede salir de nuestro núcleo, ya lo vamos a ver cuando veamos núcleo, pasa esa información al ARN, que es el otro ácido nucleico, mediante un mecanismo que se denomina transcripción. Y esa información que está en el ARN pasa a la proteína por otro mecanismo que se llama traducción. Estos dos mecanismos los vamos a ver en una clase un poquito más adelante. Bien, dijimos entonces que son macromoléculas constituidas por nucleótidos, por lo tanto tenemos que saber qué es un nucleótido. Un nucleótido es un compuesto que está constituido por tres partes. Una base nitrogenada, que puede ser una de 4 posibles, un azúcar, que puede ser una de 2 posibles, si es ADN o si es ARN, o sea, va a ser, bueno, esto después lo vamos a ver, y un grupo fosfato que es siempre igual. Entonces todo esto, las tres cosas juntas, forman un nucleótido. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Estos compuestos. Yo les dije 4, pero en realidad hay una trampita acá que ahora vamos a ver. Las bases son las púricas y las pirimídicas. No se tienen que saber de memoria estos dibujitos. Simplemente se los pongo para que entiendan cuál es la diferencia entre las bases púricas y pirimídicas. Voy a toser todo el video, chicos. Las púricas, fíjense que tienen 2 anillos, entonces son un poco más largas, y son la adenina y la guanina. Nosotros cuando veamos los dibujos vamos a ver donde hay una adenina, una A, y donde hay una guanina, una G. Y las pirimídicas son más chiquitas, tienen un solo anillo, y son la citosina y la timina en el ADN, y la citosina y el uracilo en el ARN. O sea que una de las diferencias que existe entre el ADN y el ARN es que la timina pasa a uracilo en el ARN. O sea, no vamos a encontrar nunca una T, sino que vamos a encontrar una U. Cada vez que haya citosina vamos a encontrar una C. Bien, vamos a el azúcar que tenía. Dijimos que 2 posibles, ribosa o desoxirribosa. Desoxi significa sin el oxígeno. Fíjense que acá hay un grupo oxidrilo y acá solamente el hidrógeno. Acá sí va a ser importante que conozcamos la estructura. Es una pentosa. Pentosa significa que tiene 5 carbonos. Penta 5. Y es importante que recuerden que se empieza a enumerar desde este carbono de acá. Fíjense que acá tienen numeritos. Este es el carbono 1, el carbono 2, en realidad el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Por eso es una pentosa. Este es el dibujito. Yo no les voy a tomar el dibujito en sí, pero sí tienen que conocer el número de los carbonos para que después entendamos los enlaces. Bien.
empezamos a charlar sobre los nucleótidos para entender que el ADN y el ARN están constituidos por nucleótidos, pero no debemos olvidarnos que los nucleótidos pueden servir para otras funciones. De hecho, a lo largo de la materia los vamos a ir nombrando y ustedes tienen que saber, se tienen que acordar que son nucleótidos. Uno que vamos a nombrar mucho en la próxima clase, si mal no recuerdo, es el ATP. ATP o ADP. El ATP es una molécula que guarda un contenido de energía. Cuando nosotros decimos la energía química de la célula, estamos hablando de ATP. Esto lo vamos a ver cómo se forma en la respiración celular. Fíjense que tiene una base nitrogenada, que en este caso es adenina. ATP significa adenosin trifosfato, vamos a ver por qué. Tiene una pentosa, que es una ribosa, fíjense, sino acá tendría solamente la H. Y es trifosfato porque en lugar de un solo grupo fosfato tiene 3. Acá hay enlaces anhídrido que son que guardan mucha energía, pero se pueden hidrolizar. Hidrolizar es que se rompen. Cuando se rompe este enlace y se libera un grupo fosfato y quedan los dos acá, esto se llama ADP, cuando se libera uno. Cuando se rompe se libera energía. Por eso esto es una molécula que tiene energía, la tiene en esta unión, y que cuando se rompe, se transforma en ADP, esa energía se libera. Se libera para otras cosas que va a necesitar la célula, después más adelante la vamos a ir viendo. Esto es lo más importante. Después también vamos a nombrar otras moléculas, como por ejemplo las coenzimas. La coenzima es una coenzima muy importante, que es básicamente este nucleótido con otros compuestos. En este caso tiene 2 fosfatos, pero tiene otro compuesto acá, no importa cuál por ahora. Y moléculas de señalización. Este es un AMP, tiene un solo grupo fosfato, que es este, pero que es cíclico. Acá tiene un rulito, vamos a decir, que lo convierte en AMP cíclico, adenosin monofosfato, pero cíclico, porque hace este rulito. Y es un señalizador. Vamos a ver en algunos procesos donde se utiliza. Es la molécula señalizadora más importante. Bien, pero volvamos al ADN y el ARN. Habíamos dicho que ambas, o sea, los ácidos nucleicos, son macromoléculas constituidas por nucleótidos. Esos nucleótidos van a tener una estructura particular. Y una de las diferencias que vamos a ver entre el ADN y el ARN es cuántas cadenas lo componen. El ARN es una cadena simple, es una solita. Cada uno de estos palitos es un nucleótido y este esqueleto está hecho justamente por el fosfato y el azúcar, la ribosa en este caso. En cambio, el ADN se dice que es una molécula mucho más estable. ¿Por qué? Está constituida por 2 cadenas que están unidas entre sí. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo se une cada nucleótido con el otro, algo así como la estructura primaria en la proteína, va a ser en el ácido nucleico, y a su vez vamos a estudiar cómo se unen las 2 cadenas en el ADN. Las 2 son preguntas de examen. Bien. Yo les dije que la pentosa era muy importante. Acá tenemos, les puse la ribosa, pero pasa lo mismo con la desoxirribosa, que acuérdense, en la desoxirribosa este oxígeno no lo tenemos. Esta es la estructura lineal, no es que se la tienen que saber, simplemente se las pongo para que vean que en la estructura lineal tenemos numerados todos los carbonos, tenemos 5 carbonos porque es una pentosa, y cuando hacemos la estructura cíclica, este va a ser el carbono 1', el 2', el 3', y ahí le puse una flecha porque se tienen que acordar de este, el 4' y el 5', que es el otro del que se tienen que acordar. O sea,
los dos carbonos más importantes para nosotros en una pentosa que está formando un ácido nucleico o un nucleótido en general es el carbono 3 y el carbono 5. Ahora vamos a ver por qué. Cada uno de los nucleótidos se une al otro, tanto en el ADN como en el ARN, mediante enlaces fosfodiéster. Esto es pregunta de examen. Enlaces fosfodiéster. ¿Qué hace ese enlace? Liga el carbono 3 de la pentosa de un nucleótido al carbono 5 de la pentosa del otro nucleótido, del siguiente. Fíjense, acá tenemos, bueno, la base nitrogenada que no está especificada, que siempre se une al carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 con su grupo fosfato. El enlace se llama fosfodiéster, o sea que va a estar participando este grupo fosfato. Acá tenemos una unión, un nucleótido más otro nucleótido y tenemos esto, fíjense, el carbono 5 y el carbono 3. El carbono 3 de una pentosa se une al carbono 5 de la pentosa adyacente. Entonces, cuando empezamos a hacer esta cadena, como cualquier cadena, tiene un extremo de un lado y otro extremo del otro. Tanto en el ADN como el ARN, que tienen dos extremos, uno de los extremos se va a llamar 5'. ¿Por qué? Porque el carbono 5 de esta pentosa queda libre, no está agarrado en nada, terminó ahí. En cambio el otro, del otro lado, el que quedó libre fue el carbono 3. Porque si quedó libre 1, el 5, en el otro lado tiene que estar el 3 libre. Entonces, por eso siempre vamos a llamar a los ADN o a ver desde dónde hasta dónde van según sus extremos 5' y 3'. Bien. Hablamos ya alguna diferencia entre el ARN y el ADN. Una de las diferencias era que era una sola cadena el ARN y dos el ADN. ARN, una sola cadena. También dijimos que la pentosa era la ribosa. Hablamos también de las bases, que había uracilo en lugar de timina. Después vamos a hablar qué son estas uniones. En cuanto al lugar, yo les había dicho que el ADN solamente estaba en el núcleo, el ARN principalmente lo vamos a encontrar en el citoplasma. Y ahora vamos a ver lo que sigue. Bien. Una de las diferencias entonces que dijimos entre el ARN y el ADN es que el ADN es una doble cadena. La pregunta que ustedes me van a hacer ahora es, ok, pero ¿por qué están juntas? ¿Qué las une? Dijimos que en una misma cadena los nucleótidos están unidos por enlace fosfodiéster. En cambio, entre una cadena y otra, los enlaces son uno que ya ustedes conocen, que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno entonces unen nucleótidos de cadenas opuestas. Estos son puentes de hidrógeno. Si ustedes se acuerdan del primer video, un puente de hidrógeno estaba constituido por un protón, o sea, un hidrógeno, que unía o dos oxígenos, o dos nitrógenos, o un oxígeno con un nitrógeno. Esto tiene carga positiva, estos tienen carga negativa, después lo van a volver a ver en química. Básicamente eso es un puente de hidrógeno, y acá fíjense que tenemos dos nucleótidos, uno por acá y otro por acá, y que están unidos en este caso por tres puentes de hidrógeno. Bien. Ahora que sabemos que están unidos por puentes de hidrógeno, tenemos que acordarnos otra cosa más. No se puede unir cualquiera con cualquiera. Siempre se unen las guaninas con las citosinas y las adeninas con las timinas. Por su estructura, esto es básicamente por su estructura química, la guanina con la citosina forma tres puentes de hidrógeno. Acá están viendo por qué. No se tienen que acordar por qué. Sí se tienen que acordar que la guanina siempre se une con la citosina
y se forman 3 puentes de hidrógeno. Y siempre se tienen que acordar que la adenina se une con la timina y forma 2 puentes de hidrógeno. ¿Por qué acá no se forman enlaces fosfodiéster? Porque para la fisiología, vamos a ver, cuando se tiene que duplicar el ADN o cuando se tiene que transcribir a un ARN, necesita obligatoriamente que las 2 cadenas se separen. Si no, no existiría el pase de información o no existiría la duplicación del ADN. Yo necesito cadenas simples en un momento de la célula. Por lo tanto, sí o sí voy a necesitar que se separen. Y habíamos visto que los puentes de hidrógeno son enlaces débiles. Por lo tanto, esto se puede separar. En cambio, los enlaces fosfodiéster son enlaces muy fuertes. Si esto se separa, dependiendo de la situación, corremos riesgo de que no se vuelva a unir. Y necesito mucha fuerza para separar esto. En cambio esto, con calentar el ADN un poquito, ya lo puedo separar, no esto. Fíjense que acá vamos a tener las 2 cadenas, esto es obviamente un ADN, las 2 cadenas que tienen características. Se dice que el ADN es una doble cadena antiparalela. Fíjense esto. Acá tenemos una orientación, se puede decir, y estas están al revés. Son complementarias. Siempre que hay una T, del otro lado tengo una A. Siempre que tengo una G, del otro lado tengo una C. Si tengo una C, acá tengo una G. Si acá tuviese una A, acá tengo una T. Entonces, esta doble cadena es complementaria y antiparalela. Son iguales, pero están al revés, porque si estuvieran iguales, de este lado tendría que tener la misma letra, y no es así. Y siempre voy a tener orientaciones, que al ser antiparalelas están al revés esas orientaciones. Yo acá tengo libre, porque acá yo ya no tengo ningún otro nucleótido, el carbono 5. En cambio acá me quedó libre el carbono 3. De este lado yo tengo libre el carbono 5, porque acá no tengo nada. Y acá me quedó libre el carbono 3, para que me perdí. Acá. El carbono 3. Acá, el carbono 3. Que lo vi en espejo y me equivoqué. El carbono 3. ¿Bien? Entonces son antiparalelas y complementarias. Volvemos entonces a esta comparación. ADN doble cadena, RN una sola. La pentosa es diferente. Las bases son diferentes porque acá tengo una U, que acá no tengo, acá tengo la T. Uniones, la complementariedad. AT, obviamente TA, y GC, y obviamente CG. Acá me desaparece la T, entonces tengo AU en lugar de AT, UA, y lo mismo GC, CG. Entonces esa es la complementariedad de bases. Lugar, principalmente en el núcleo del ADN, principalmente en el citoplasma. Después vamos a ver en qué otros lugares los vamos a encontrar, principalmente núcleo, principalmente citoplasma. Tipo, el ADN, vamos a ver que hay diferentes formas, podemos decir, cuando veamos núcleo, o diferentes estados, más que nada. Pero el ADN es uno solo. En cambio, ARN vamos a ver, ahora muy por arriba y después más en profundidad cuando veamos síntesis de proteína, que básicamente, porque hay muchos más, nosotros vamos a hablar de 3 tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Y en cuanto a la función, el ADN es el que contiene toda la información genética del organismo. Y el ARN va a tener diferentes funciones, estos 3 principales que les acabo de decir, pero que básicamente todas las funciones son para traspasar esa información a una proteína. En cuanto a la estructura, lo único que quiero que se acuerden es que esta doble cadena que dijimos del ADN es una cadena dextrógira, o sea que se gira hacia la derecha y que no importa
cuántos angstrom miden, pero sí acuérdense que tiene dos surcos, un surco mayor y un surco menor. Esto es importante cuando empecemos a ver núcleo y veamos la cromatina, porque ciertas proteínas se van a encajar en cada surco. Entonces acuérdense que en cuanto a la estructura del ADN es una doble cadena dextrógira que presenta un surco mayor y un surco menor, obviamente que se van repitiendo, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor. Bien. En cuanto a los ARN, vamos a hablar un poquito de los tres más importantes. El ARN mensajero es el primero que va a aparecer en la síntesis proteica porque es el que copia la información que está en el ADN que no puede salir del núcleo, la copia a un pedacito más cortito de ARN, que es el mensajero, y eso puede salir del núcleo para hacer la síntesis proteica, que la síntesis se hace en el citoplasma. El proceso de creación de este ARN mensajero se llama transcripción. Esa transcripción ocurre en el núcleo. Una vez que se produce y madura este ARN mensajero, se va a ir al citoplasma, donde lo encuentra el ARN ribosomal o ribosómico, que es ARN asociado a proteínas. Es como una fábrica, que tiene dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, y que junto al ARN de transferencia, que es un pequeño ARN plegado que se une a un aminoácido, tiene la información para darse cuenta qué aminoácido va en cada secuencia de esa proteína, vamos a decir. Esto no importa si no lo entienden porque lo vamos a ver con muchísimo detalle y con videos en la transcripción y traducción del ADN, o sea, la formación de una proteína. Así que no se preocupen, ustedes sepan que están estos tres, así ya se van amigando con los nombres. Bien, entonces, habíamos dicho que esto que dibujé acá es cómo se traspasa la información genética desde el ADN hasta el ARN. En cuanto a procesos biológicos, la transcripción ocurre en el ADN, en el núcleo. Fíjense que tengo la doble cadena de ADN que se separa la doble cadena, o sea que acá se están rompiendo los puentes de hidrógeno. Nunca se rompen los enlaces fosfodiéster. Se crea esta cadena de ARN, que es el mensajero, va a madurar. Una vez que madura, sale del núcleo. Lo que aparece sombreado acá es el ribosoma, formado por el ARN ribosomal, y estos son los ARN de transferencia que se acercan con un aminoácido y lo van dejando adentro del ribosoma para que se empiece a producir un polipéptido o una proteína. Básicamente esto es el resumen del dogma central de la biología molecular. Ahora, ¿en qué se relaciona un ácido nucleico con una proteína? Cuando yo digo tiene la información, ¿qué información tiene? Tiene la información para saber cuál es el orden en que yo tengo que poner cada uno de los aminoácidos. Y eso lo hace porque 3 nucleótidos juntitos forman lo que se llama un codón. Es un triplete. Y existe esto, no se lo tienen que saber de memoria, no se preocupen. Esto se llama el código genético, el famoso código genético, que después nunca me lo saben decir. Así que acuérdense, esto es el código genético, lo que dice qué triplete corresponde a qué aminoácido. Entonces, me voy a volver un cachito para atrás. Fíjense que acá, este ARN de transferencia tiene 3, estos de colores son las bases nitrogenadas, básicamente. O sea, les dice qué base nitrogenada es. Entonces, acá tenemos 3, esto es un codón, un triplete de 3 bases,
que corresponde a un aminoácido específico. Entonces, cada vez que esto coincide con uno de estos, se van a pegar y el ARN de transferencia va a dejar su aminoácido y se va a ir formando una cadena. Esto es muy complejo, así que no traten de entenderlo acá porque esta clase es de la estructura de los ácidos nucleicos. Simplemente se los muestro acá para que empiecen a tener idea de que siempre la estructura de algo tiene que ver con su función, no es aleatoria. Entonces, esto es el código genético que nos va a decir esto, que cada vez que se lea ACC, quiere decir que ahí va una treonina. Ejemplo, cada vez que se lea AAA, ahí va a haber una lisina. Hay algunos que son especiales. AUG, que es una metionina, siempre es el primero que aparece. Regla de la biología. Y cuando aparecen algunos otros, significa pare, stop. Ahí terminó la proteína. Esto después lo vamos a charlar muy profundamente cuando veamos síntesis proteica. Bien, ¿qué nos tenemos que acordar entonces de esta clase? Así ya termino. La definición y estructura de los nucleótidos. Estructura básica, no tienen que saber dibujarlos, sino que tienen que saber la estructura básica. Definición y estructura de los ácidos nucleicos. Acuérdense bien de la estructura de la pentosa. Esa, si la pueden dibujar, mejor, porque les va a quedar un poco más claro qué número de carbono es cada uno. Así sabemos las dos uniones importantes que hay entre el ADN, que hay entre cada nucleótido, tanto en el ADN como en el ARN, y los puentes de hidrógeno que se forman en las dos cadenas que forman el ADN. Y bien, estudianse las diferencias entre ADN y ARN. Todo lo que es síntesis proteica lo vamos a ver en una clase especial, o sea que para ahora no lo necesitan saber, pero se los nombro para que vayan entrando en tema. Recuerden que tienen que hacer la guía número 1. Les dejé este libro, cualquier otro libro de histología. Yo ya subí otro libro de histología que es el que recomendamos, el Garner, pero si tienen otro no hay ningún problema. Si llega a haber alguna diferencia o tienen alguna duda respecto a lo que yo digo, lo charlamos en la clase o en los foros. Muchísimas gracias y vayan a estudiar.